persona que tiene esta aflicción de tzarats es muy complicado en cuanto a los servicios del santuario, requiere diferentes tipos de proceso de purificación. Y aquí la parashá comienza diciéndonos que el Cohen tiene que salir a encontrar al Metzora, porque quien tiene la aflicción de tzarats no puede estar dentro del campamento. Entonces, la persona es puesta fuera del campamento. En este caso, el Metzora tiene que ser puesto fuera del campamento y, el Cohen tiene que salir a encontrarse con él. Entonces, podemos ver aquí que es sumamente interesante. Quien adquiere esta dolencia, que es sumamente vergonzosa, la persona que tiene tzarats, el proceso, no solamente lo que le ocurre en su apariencia viene a ser vergonzoso, sino que también el proceso de purificación son varios elementos. Tiene que presentarse delante del Cohen y el Cohen tiene que emitir el decreto y tiene que aplicarle el agua viva con la sangre de la avecilla que es sacrificada, rociada, dicen los sabios de Israel, en la cara de su mano derecha 7 veces y después lo envía. Ya puede entrar dentro del campamento, pero no puede entrar a su casa, no puede tener todavía comunicación o estar con su esposa, con su familia. Tiene que esperar 8 días más y volver a continuar con lo que sigue la segunda parte de su purificación. Pero debe ser sumamente doloroso. La Torah dice que tiene que presentarse y algunos preguntan, ¿y qué si no quiere presentarse? ¿Y cómo es que alguien no quisiera presentarse? Pues puede haber o pudo haber personas que en su angustia, en su tristeza, decir, no sé por qué me ocurre esto, yo no recuerdo haber hablado mal contra el Eterno, ni contra la comunidad de Israel, contra mi familia, contra mis maestros, etcétera. Y la persona se desespera o entra en tristeza, en depresión, y a lo mejor dice, no me interesa estar delante del Cohen, pero la Torah dice que tiene que estar y tiene que ir a presentarse y el Cohen tiene que ver eh, cuál es el grado de la tzarats, o si es tzarats o no es tzarats, y la persona afligida no tiene escapatoria, tiene que presentarse delante del Cohen y el Cohen tiene que emitir el decreto necesario para que él pueda, si quiere regresar. Los sabios de Israel nos dicen que de acuerdo a este decreto es posible que el Metzora sea purificado, por eso inicia la parashá diciendo, esta será la Torah del Metzora en el día de su purificación. Y es tan agobiante el que las personas sean azotadas con zarats, que posiblemente piensa, dicen los sabios de Israel, sus poros de su piel se cierran, pero nada más es una muestra de que su corazón se ha cerrado, su mente se cierra, su alma se cierra, ya no quiere orar, ya no quiere hablar con el Eterno, no quiere hablar con la comunidad. La separación de la familia, las separaciones siempre son dolorosas y el Metzora está en esta condición. Entonces, qué interesante es que en el día de su purificación, la Torah nos provee, en este caso, de una salida. Siempre con la prueba viene la salida, dice la Escritura, y la persona tiene que permitir al Eterno que por medio de la provisión de la Torah sea restaurada a la comunidad y de esta manera aceptar el proceso de su purificación. Y este es el contexto general en cuanto al que es traducido malamente como leproso, porque no es en realidad lo que conocemos como la enfermedad de lepra, sino es en realidad una decoloración vergonzosa en la piel, del aspecto de la persona, que la persona no quiere estar enfrente de nadie porque es sumamente vergonzoso para ello. Entonces, este azote que le acontece al individuo lo hace que no quiera estar delante de nadie, se aísla, es separado de la comunidad, es algo muy doloroso, muy triste que le pasa a las personas. Y esta es la ley del Metzora, dice la Parashá.
en este contexto tenemos lo que en el judaísmo, en la literatura rabínica, se le conoce como el Mesías leproso. En la mente hebrea existe el concepto del Mesías en sus diferentes manifestaciones de acuerdo a la necesidad del pueblo judío de entender y obtener la redención por medio del Mesías. Y es la escatología mesiánica la que nos proyecta a una restauración del pueblo judío. De acuerdo con el concepto talmúdico que dice, el santo, bendito es él, prepara el remedio antes de que venga la herida. Esto viene en el tratado Megilá del Talmud de Babilonia. Así, antes de la creación del mundo y sus consecuencias, el Eterno ya tenía preparado al Mesías para que viniera a restaurar las dolencias del pueblo de Israel. La Escritura dice que él ya es un cordero preparado, un siervo preparado desde antes de la fundación del mundo. Y enfatizo aquí en la escatología hebrea, escatología que concierne al Mesías, porque la escatología tradicional de la teología cristiana tradicional, valga la redundancia, nada más se enfoca hasta cierto aspecto de los acontecimientos futuros. Para la escatología cristiano-evangélica tradicional, el cumplimiento de los tiempos nada más lo enfocan en lo que es el inicio del milenio y no va más allá. Mas, sin embargo, la escatología hebrea nos lleva a entender el cumplimiento total de los 7 milenios hasta el final de ellos y lo que concierne al Mesías con la restauración del pueblo de Israel. Los sabios de Israel nos narran acerca de los nombres del Mesías. De acuerdo con el rabí Juna, él dice que los 7 nombres del Mesías es Yinun, Tzadekenu, justicia nuestra, Sema, que es la rama, Menahem, el consolador, David, Shiloh, y algunos dicen que también es un tipo de Elaya, o Elaya es un tipo de Mesías, pero es uno de los nombres que se le atribuyen también al Mesías. Y el comentarista David Buber dice que 8 son los nombres del Mesías. También él menciona a Jinun, el número 1. El número 2 también menciona Sema, que es la rama. Pela, que significa el asombro, un milagro, el milagroso. Yoetz, el Mesías. El Gibor, el poderoso. El, que es el nombre del Eterno. Y Adi Ad Shalom, el Padre de paz. Y estos conceptos los tomé de un libro sumamente interesante que posiblemente sea uno de los próximos tareas que tenga de traducir, si el Eterno me permite, pero se llama Los textos del Mesías, The Messiah Text, de el rabí Rafael Patai. Y este libro es sumamente interesante en lo que concierne al concepto del Mesías en la mente hebraica. En los contenidos del índice dice el preámbulo bíblico, preexistencia y nombres del Mesías, los ancestros del Mesías, la espera, el conteo de los días, apresurando el final, el hijo de las nubes, el nido del ave, la pelea en el cielo, los dolores de los tiempos. Y viene el capítulo 12, que es lo que yo estoy mencionando ahorita, y lo tomé de este libro que se llama El Mesías Sufriente. El capítulo 13 dice la madre del Mesías. El capítulo 14, Elías, quien viene preparando. Capítulo 15, Gog y Magog. Capítulo 16, Armilus, que se le conoce como el líder de Roma, que el Mesías viene a derrotar, o conocemos como el antimesías o el anticristo en la teología cristiana tradicional. El capítulo 17, el Mesías de la casa de Yosef. Y el 18 dice guerras y victorias. El triunfo del Eterno, y el capítulo 21, la resurrección, el último juicio, la Jerusalén mesiánica, el banquete de las bodas del Mesías, etcétera, etcétera. Es un libro sumamente interesante y aquí nos explica, de acuerdo a la mente hebraica, para mí es sumamente importante que tratemos de entender los conceptos del Nuevo Testamento
en base mínimo a cómo la mente del judío del siglo I percibía cuando se leían las cartas de Pablo o las cartas de Pedro, los escritos de Juan o los evangelios. En aquel tiempo no existía lo que hoy conocemos como la teología cristiana evangélica tradicional, solamente existía el judaísmo en sus diferentes, algunos de ellos dicen, no existía un judaísmo, sino algunos judaísmos, porque estaba la casa de Shammai, la casa de Hillel, o la escuela de Hillel, la escuela de Shammai, los esenios, estaban los caraítas, que conocemos hoy como solamente creen los 5 libros de Moshe, etcétera, etcétera. Eran unos grupos que había en aquel tiempo, pero la teología cristiana evangélica no existía. Aún no se había formado lo que es el concepto de las religiones como hoy en día las conocemos. Entonces es muy difícil tratar de interpretar escritos judíos del siglo I con teología cristiana evangélica del siglo III y mucho menos tratar de utilizar los conceptos de los padres de la iglesia para tratar de interpretar estas cartas escritas por manos judías, llevando un mensaje específico de acuerdo a la mente de aquel tiempo. Y libros como, en este caso, de Messiah Text, los textos del Mesías, las enciclopedias, en este caso, enciclopedia judaica o de Jewish Encyclopedia o escritos de los sabios de Israel, etcétera, nos ayudan a iluminar el entendimiento para poder interpretar, al menos en el contexto de ese tiempo, cómo veían ellos la venida del Mesías. Y algunos de los nombres del Mesías, el pueblo de Israel esperaba que viniera ya sea el Mesías sufriente, que también se le conoce como el Mesías Saratz o el Mesías leproso, o el Mesías de la casa de David. El Mesías leproso, de acuerdo con el texto del profeta Isaías 53:4, se esperaba que el Mesías sufriente, él es quien tendría que sufrir para traer completa redención al pueblo de Israel. Mientras que se decía que si venía el Mesías de la casa de David, él representa al Mesías victorioso de la tribu de Judá, quien vendría a establecer el reino inconmovible sobre la tierra. Y la mente del judío del siglo I entendía estos conceptos claramente. 100 años antes del nacimiento de Yeshua, empezó a desarrollarse los conceptos de la literatura apocalíptica y libros como el libro de Daniel, el concepto del libro de Apocalipsis, el libro de Enoch, etcétera, etcétera, hablan en un contexto de literatura apocalíptica y el acontecimiento de los tiempos finales, y todos ellos hablan acerca de la manifestación del Mesías. Y el pueblo de Israel no sabía discernir quién vendría primero. ¿Vendría el Mesías sufriente? ¿Vendría el Mesías de la casa de David? Los sabios de Israel nos explican que la Torá nos da una respuesta muy contundente, porque primero habla de José y cómo fue vendido por los hermanos y cómo fue él separado de su familia, como el Mesías sufriente, el Mesías leproso, separado de su familia y es llevado a Egipto, y de esa manera los sabios de Israel nos dicen que ¿quién viene primero? Ellos dicen cronológicamente primero aparece José, e inmediatamente de la historia de José la Torá se brinca y nos comienza a hablar acerca de Judá, que está buscando una esposa, y viene todo, y la pregunta es, ¿cómo es que estamos viendo la historia de Yosef en Egipto y los hermanos que se reconcilian, e inmediatamente en la Parashá Miketz viene la historia de Judá, y repentinamente como que el contexto de la lectura cambia, y el Mesías, cuando viene con los discípulos, inmediatamente les pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y Pedro inmediatamente le contesta, le dice, pues algunos dicen que Juan, que resucitó, otros dicen que algunos de los profetas, y les voy a preguntar, pero ¿ustedes quién dicen que yo soy? Estaba buscando este pasaje, viene en el libro de Mateo, capítulo 16, en el verso 13. Dice, y viniendo Yeshua a las partes de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le responden, unos que Juan el Bautista o Yohanan Hamadbil, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías, o algunos de los Nabaim, algunos de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y respondiéndole Simón Kefas, Pedro, le dice, Ataja Meshiach, tú eres el Meshiach, el hijo del Elohim viviente. Y entonces le responde Yeshua, bienaventurado eres Simón Bar-Yona, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y en base a estas preguntas que Yeshua le está haciendo a los discípulos, ¿quién dicen? ¿Quién espera la comunidad que yo sea? Y cuando él empieza a sanar enfermos, a levantar muertos, etcétera, etcétera, la gente se preguntaba, decía, ¿acaso será este el profeta? La pregunta es, ¿cuál profeta? ¿De qué está hablando la gente? La gente sabía en ese tiempo, de acuerdo a los escritos que vienen en el libro de Deuteronomio, en el capítulo, voy a buscar rápidamente, creo que es en el capítulo 15, en el verso, no, perdón, en el capítulo 18, verso 15, dice nuestro maestro Moshe, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Hashem tu Elohim, y a él oirán. Y conforme a todo lo que pediste a Hashem tu Elohim en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz del Eterno, mi Elohim, ni vea yo más este grande fuego para que no muera. Y dice el verso 18, profeta, te levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no escuchare mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Entonces la gente sabía que de acuerdo a lo que Moshe había hablado, vendría un profeta como Moshe. El rabí Lubavitcher Schneerson, quien en la comunidad Lubavitcher creía que él era el Mesías, aunque él nunca se proclamó Mesías, la gente creía que él posiblemente era un gran candidato a ser el Mesías. Y en su comentario del rabí Schneerson acerca del libro de Génesis, cuando dice que el espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas, los comentarios, los targúmenes dicen el espíritu del Mesías. Y el rabí Schneerson interpreta en su comentario en la parashá de Génesis o Bereshit, dice, Moshe, cuando vino, él abrió el mar de los juncales, lo partió por la mitad, mas el Mesías, cuando él venga, mostrará poder, autoridad sobre las aguas, y él va a caminar sobre las aguas. La pregunta es, ¿cómo obtiene el rabí Schneerson conocimiento de la autoridad y poder del Mesías si ellos no leen el Nuevo Testamento y no creen que Yeshua es el Mesías? Mas, sin embargo, cuando uno escucha a en este caso a un líder ortodoxo, alguien que ha sido entrenado en los conceptos del judaísmo tradicional y los dichos de los sabios de Israel, es como estar escuchando a Pedro o a Pablo o a Juan o escuchar al Mesías mismo. Esto nos enseña que el marco mental del judío religioso tradicional entiende exactamente el Nuevo Testamento. Es una tragedia enorme que por causa de las persecuciones y lo que el pueblo judío ha sufrido a través de la historia de parte de las religiones, principalmente de Roma, el pueblo judío no quiere saber nada del Mesías, en este caso de Yeshua. Mas, sin embargo, la Torá es muy clara y los comentaristas son claros en cuanto a todo esto. Y estos conceptos del Mesías leproso y el Mesías de la casa de David es lo que la mentalidad del judío del siglo I entendía. El Mesías va a venir, no sabemos en qué forma o en qué manifestación, pero sabemos que cuando Él venga hará cosas que ningún otro hombre había hecho anteriormente. Entonces, el Mesías leproso, el siervo sufriente, Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido del Eterno y abatido.
De acuerdo con el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 31, dice la Escritura, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. De acuerdo a los sabios de Israel, que le llamamos Hazal, Hazal es un acróstico que significa Hakamim Sikrono Leberajá. Significa nuestros sabios a quienes recordamos con bendiciones. Pero para no estar diciendo la frase completa, simplemente en la mente hebrea decimos Hazal. Los sabios de Israel, o Hazal, interpretan que este proverbio 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. También podemos verlo como, si el justo paga mientras vive, ¿cuánto más los impíos o pecadores? O muchos de nosotros lo conocemos en su versión del Nuevo Testamento. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Esta es parte del libro de los Proverbios, pero es un concepto sumamente importante y debemos entender que en la mente hebrea, si el sufrimiento del justo mientras vive es tenido por el Eterno como un tipo de protección para el pueblo santo, ¿cuánto más la muerte de los justos, cuando son muertos sin razón o sin culpabilidad? En otras palabras, en la mente judía, ya sea del siglo I o cualquier ortodoxo de hoy en día, o antes de tiempos de Yeshua y los discípulos, en la mente de ellos se entiende claramente que cuando un miembro de la comunidad o algún sabio que ha dedicado su vida a la Torá, que el Señor no lo permita, pero viene alguien y le quita la vida de ese justo, sin razón de ser quitada de la tierra, viene a ser tenido como el sufrimiento de parte del pueblo de Israel y trae de alguna manera confort y quita juicios que puedan haber venido o que estén en contra del pueblo de Israel por sus mismas acciones en contra del Eterno. En la mente cristiana tradicional es muy difícil enfocar este tipo de conceptos porque se nos ha adiestrado, nuestra mente se ha adaptado tanto a la teología tradicional que se nos ha enseñado que si uno quiere estar bien con el Eterno, uno nada más tiene que creer en la obra de redención del Mesías. Y es verdad, no estoy negando que no sea así. Dentro del catolicismo entendemos conceptos como cuando la gente quiere congraciarse con el Eterno y hacen cosas dolorosas para obtener el bienestar con la deidad y hacen, por ejemplo, hacen mandas, caminan descalzos, se pegan con cuerdas la espalda hasta sangrar, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el concepto del sufrimiento del justo. El sufrimiento del justo dentro de la mente hebrea significa que el justo que es muerto repentinamente, sin ninguna razón, el Eterno le duele cuando eso sucede. Y esto es un concepto totalmente diferente. Y para mí es sumamente importante tan solo visualizar un poco, nada más estamos tocando por encima este concepto del sufrimiento del justo, pero en realidad enfoca toda la obra de redención del Mesías, la venida del Mesías, el sufrimiento del Mesías por venir a redimir al pueblo santo que el Eterno escogió como algo valioso, la esposa del Mesías, la comunidad de Israel. El Mesías da su vida por ella. El Eterno hace lo imposible porque el pueblo de Israel camine con bendición, mas sin embargo, nuestro caminar nunca ha sido al 100% correcto y sufrimos consecuencias de nuestras acciones. Mas sin embargo, este versículo es sumamente importante para mí. Cuando el justo sufre, ¿cuánto más sufrirá el impío y el pecador? Mas, sin embargo, el sufrimiento del justo es tenido como algo que cubre por la comunidad de Israel. El sufrimiento del justo. Desde la creación del mundo, los dolores del Mesías comenzaron. En la mente judía conocemos como los dolores de parto del Mesías. También es un paralelo a la frase la aflicción de Jacob
o el milenio, los 7 años de la tribulación, etcétera, etcétera, tiene que ver con los dolores de parto del Mesías. Entonces, si el mundo tiene un ciclo de restauración de 7 milenios, desde el inicio hasta que el Mesías entregue el reino al Padre, como dice la carta a los Corintios, todos estos 7 milenios son tiempos de aflicción para el Mesías. Desde el inicio de la creación, el santo, bendito es él, le advirtió al Mesías. Esto viene en los Midrashes. Esto viene en un Midrash que se llama Pesikta Rabati, en la página 161. Y los sabios de Israel nos enseñan a través de este Midrash que el Eterno, bendito sea su nombre, le advirtió al Mesías y le dijo: tu pueblo y los de tu generación te impondrán un yugo sumamente apretado que llegará hasta ahogarte y hará que tus ojos pierdan el brillo y su vigor. Y debido a los pecados del pueblo y sus transgresiones, tu lengua se pegará a tu paladar. ¿Aceptas esto? El Mesías le contesta: Creador del universo, ¿cuánto durará esta aflicción en mi persona? Pregunta el Mesías. Y el Eterno le contesta: hasta el último milenio. Son 7,000 años. Desde antes de la fundación del mundo, al Mesías se le advierte que el ser humano, aún el pueblo más santo sobre la tierra, que es la comunidad de Israel, Klal Israel, cometería transgresiones, como todos nosotros hoy en día cometemos. Y el Mesías se le advirtió y le dice el Eterno: pero si es mucho para ti, los puedo destruir en ese mismo instante, le dice el Eterno. Y el Mesías contesta: Señor del universo, con alegría de mi corazón, con alegría y gozo en mi corazón, lo acepto, para que ninguno de Israel se pierda y para que todos los demás, no solamente los que vivan durante mis días, sean salvos, sino aún los que durmieron desde los días de Adán, vivan también. Eso es lo que deseo y estoy dispuesto y lo acepto. Este tipo de midrashes transforman nuestro entendimiento totalmente. Porque la Escritura dice: he aquí un cordero inmolado ya desde antes de la fundación del mundo, mas manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. La Escritura toma por hecho que nosotros conocemos los midrashes, que conocemos los dichos de los sabios, los dichos transmitidos de padre a hijo, de generación en generación. El rabí, en este caso Rafael Patae, es un rabino escandinavo. Él creció fuera de la tierra de Israel y ya grande él viajó a conocer la tierra de Israel. Y estando en Israel, él comenzó a visitar casas de estudio, yeshivas, lugares de oración, comunidades, y empezó a preguntar cosas acerca, en este caso, de la venida del Mesías. Y lo que la gente le comenzaba a explicar, que fue transmitido de padres a hijo durante milenia y generaciones, el rabí Rafael Patae dice: jamás había escuchado todos esos conceptos e historias en mi formación rabínica. No podemos perder esta riqueza que hay dentro de nuestra comunidad. Y él se dedicó a recopilar lo más que pudo en libros, cualquier libro que uno encuentra, cuyo autor es el rabí Rafael Patae. Son libros llenos de enseñanza de la cultura del pueblo de Israel, que nos muestran cosas que, cómo la gente pensaba en aquel tiempo. Y este Midrash que nos dice que el Mesías se le advirtió. El Nuevo Testamento no nos dice que al Mesías se le advirtió, pero el Nuevo Testamento toma por hecho que nosotros conocemos que el Mesías viene con gozo y alegría a rescatar a todas las generaciones de sus pecados y de sus transgresiones. Y esto es lo que significa el Mesías leproso, que es separado de su lugar a la diestra del Padre, es separado aún del pueblo de Israel. No puede estar con su amado pueblo de Israel, no puede ni aún siquiera estar con los de las naciones que regresamos al Mesías y a ser parte del pueblo de Israel, porque aquella oración que hizo el Mesías: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, así que ellos sean uno en mí
y todos uno en ti. Y hoy en día no podemos ser uno con el otro, porque alguien piensa diferente a como yo pienso y no tolero eso. Y aquel dice, yo soy de mesiánico, y otro dice, no, yo soy raíces hebreas, y otro dice, no, yo soy de las dos casas de Israel. Y el pueblo judío dice, no, tú no eres ni de las dos casas, ni mesiánico, no sé qué eres, no te comportas como nosotros. Y viene el católico y dice, no, tú estás judaizando. Y luego viene el evangélico y dice, no, ¿por qué hacen eso? Eso no es para nosotros, eso ya fue abolido. Y la identidad del creyente es bombardeada constantemente por todo este tipo de conceptos y la falta de identidad es algo palpable y que se puede respirar en cualquier congregación hoy en día, que al final de cuentas, cada individuo compareceremos ante el tribunal del Mesías. Y el conocer nuestra identidad es una riqueza espiritual que deberíamos atesorar, guardar, enriquecer, proteger con todas nuestras fuerzas, porque el que este varón, llamado Yeshua HaMashiach, hubiera sido advertido desde antes de la fundación del mundo y con gozo y alegría aceptar, salvar para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, debe ser algo que debe transformar la vida de cualquier persona. El sufrimiento del justo separado del Padre, separado de la comunidad, separado de todo lo que él ama, de la santa ciudad de Jerusalén. ¿Cómo tolerar esta separación? Es como un leproso. No puede entrar dentro de los muros de Jerusalén. Tiene que salir el Cohen a inspeccionarlo afuera. Así el Mesías, los sabios de Israel nos dicen, ¿dónde está el Mesías? El libro Zorobabel de la literatura apocalíptica del siglo VII nos narra un diálogo entre el Eterno y Zorobabel. Y el Creador le pide y le dice, ve a la casa de la frivolidad y entra al mercado de esa casa. Y fui y ahí vi a un hombre despreciado y herido, quien me preguntó, ¿qué haces aquí? Zorobabel contesta, no sé, el Espíritu del Eterno me ha traído hasta aquí. Y aquel hombre despreciado y herido le dice, lo tira, no temas, le contestó el hombre. Y Zorobabel le pregunta, ¿qué es este lugar? Y aquel hombre despreciado y herido dice, esta es la grande Roma. He aquí que estaré cautivo aquí y aprisionado hasta el tiempo del fin. Cuando escuchó esto, Zorobabel escondió su rostro. Sintió grande temor, grande tristeza de tan solo imaginar que el Mesías del Eterno, la diestra del Eterno, el poder del Eterno, la manifestación del Eterno está sufriendo. Y no está fuera de Jerusalén, no está en la puerta dorada, fuera del muro, no está en la puerta del muladar, no está en cualquiera de las puertas que conocemos que entran a la ciudad de Jerusalén. Está en Roma, en la grande Roma, está ahí. ¿Cómo debe ser el sufrimiento del Mesías estando en el exilio por una razón? Salvar a la comunidad de Israel. Y Zorobabel escondió su rostro por escuchar esto. El libro Zorobabel, yo nada más tomé un resumen por no escribir todo el midrash que viene aquí, pero dice que varias veces levantaba su rostro y tan solo de verlo y escuchar las palabras del Mesías, él lloraba y se compungía de corazón, no quería ni estar frente a él. Y al escuchar estas palabras, dice Zorobabel, me doy cuenta de que tú eres el Mesías del Eterno. Al decir esto, de inmediato el parecer de aquel hombre despreciado y herido, conocido como el leproso, el Mesías leproso, se transformó su apariencia delante de Zorobabel. Se transformó la apariencia de un leproso despreciado en la hermosura de un hombre que es deseado para que reine como no hay ningún otro en todo el universo. Qué asombroso debe haber sido para Zorobabel ver las dos caras de la moneda, el Mesías que sufre y el Mesías de la casa de David que viene a reinar. Está escondido en Roma. Y como sabemos, Roma representa a las 70 naciones de la tierra, representa a Esab. Y de acuerdo con los Midrashim y la literatura apocalíptica,
En la escatología mesiánica, el Mesías sufriente o el Mesías leproso está escondido entre las 70 naciones. Está escondido en la religión. No es algo que él ama, no es algo que él le gusta, no es algo que él quiere hacer, mas es algo que tiene que hacer porque se le advirtió desde el principio. Aceptas esta tarea de salvar a todas las almas de Israel, que ninguno se pierda. Él dice, con alegría de mi corazón, acepto esta tarea, aunque sea dolorosa. Y solamente el Mesías es quien puede rescatar a la casa de Israel del exilio. La Escritura dice que es experimentado en quebranto. Esta frase que viene en el libro de Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, no se refiere solamente a tener una visión de cómo el Mesías es llevado al madero y ahí padece para rescatar a la humanidad. Experimentado en quebranto significa que él ha sufrido desde antes de la fundación del mundo hasta el cumplimiento de la era mesiánica. Él mismo preguntó, ¿cuánto durará esta aflicción? Y el Eterno, bendito sea su nombre, le dice, 7 milenios, desde antes que se formen todas las cosas, hasta el cumplimiento al final de los días, después de la guerra de Gog y Magog, cuando restaures el reino y me lo entregues restaurado. Y de no ser por el sufrimiento y la muerte del Mesías, el dolor del pueblo de Israel sería insoportable. Es el pueblo que más ha sufrido de entre todas las naciones. Es el pueblo más santo, el pueblo escogido del Eterno. Pero si no fuera por el sufrimiento del justo, el pueblo de Israel estaríamos padeciendo algo que no podíamos tolerar. Algunos ejemplos bíblicos de este concepto del sufrimiento del justo. Por ejemplo, Yosef, cuando es vendido a Egipto, la narrativa de cuando es vendido por los hermanos, más tarde vienen a buscar provisiones. Al encontrarse con Yosef, Yosef los comienza a presionar para saber si ellos ya se habían arrepentido. Tienen su padre, tienen más familia, tienen más hermanos, les empieza él a preguntar y ellos comienzan a hablar entre ellos en lengua hebrea pensando que este egipcio no nos va a entender y dicen a lo mejor todo esto nos pasó por lo que le hicimos a nuestro hermano, de lo cual ya nos hemos arrepentido, el Eterno tenga misericordia de nosotros, etcétera, etcétera. Y usted puede leerlo todo esto en el libro de Bereshit, en Génesis, pero Yosef está presionando para saber si los hermanos en realidad han cambiado su conducta, si se han arrepentido de todo lo que habían hecho, si las acciones de los hermanos habían causado que el reino mesiánico hubiera sido retardado. Pero si los hermanos siguieran con su misma actitud prepotente, el sufrimiento del pueblo de Israel hubiera sido peor. En el siglo I, el emperador romano Adrián le preguntó a los sabios de Israel, ¿acaso alguien ha pagado ya por lo que los hermanos le hicieron a Yosef en Egipto? Y cuando el pueblo de Israel, los sabios le dijeron que no, ellos se habían arrepentido, pero nadie había pagado por eso. Y él decidió asesinar a 10 sabios de Israel y los mató cruelmente. Él dice, esto es para que paguen lo que le hicieron a José. Nadie nunca ha hecho nada por enmendar esto, yo lo voy a hacer. Y a estos 10 sabios de Israel que fueron muertos por el Imperio Romano se le conoce como los 10 mártires del pueblo de Israel. A Yeshua los menciona, a la muerte de los 10. Pero el concepto es que la muerte de los justos viene a quitar juicio sobre el pueblo de Israel, sobre la comunidad y las familias del pueblo de Israel. Otro ejemplo que tenemos en la Escritura viene en Primera de Reyes, capítulo 2, es el ejemplo del rey David. Y dice la Escritura, y llegaron los días de David para que muriera, y mandó a su hijo Salomón diciéndole, yo voy por el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón. Guarda la ordenanza del Eterno, tu Elohim, andando en sus caminos y guardando sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos y sus testimonios, de tal manera como está escrito en la Torá de Moshe, para que tengas entendimiento en todo lo que hicieres y en todo aquello que emprendieres. Y ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia,
lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los cuales él mató, derramando en paz la sangre de guerra y poniendo la sangre de guerra en su talabarte que tenía sobre sus lomos y sus zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al sepulcro en paz. Y un par de versículos más adelante dice, y también tienes contigo a Shimei ben Gera, hijo de Benjamín, de Bejurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme y yo le juré por el Señor diciendo, yo no te mataré con cuchillo. Mas ahora le dice a Salomón, tú no lo vas a perdonar. Hombre sabio eres y sabes cómo te has de haber con él y harás descender sus canas con sangre a la sepultura. Y cómo poder interpretar estos pasajes de Primera de Reyes. El rey David, ya anciano, 70 años, los sabios de Israel dicen que cuando Adán pecó iba a vivir 1000 años y se le mostraron todas las generaciones y se le dijo a Adán, desafortunadamente el Mesías, el rey David, no va a poder venir a reinar y restaurar las cosas por causa tuya. No va a poder nacer. Y Adán dijo, Señor del universo, quítame años de mi vida. 70 años fueron quitados de Adán para que el rey David viniera a nacer. Y por esa causa, el nombre de Adán también es un acróstico que significa Adam, la Aleph de Adam, la Dalet de David y la Mem de Meshiach. Representa todas las generaciones desde Adán, pasando por el rey David y llegar hasta el Mesías. Y este hombre, el rey David, hombre que escribió la mayor parte de los salmos, un gran estudioso de la Torá del Eterno, aparentemente en su lecho de muerte está pidiéndole un tipo de revancha a su hijo Salomón, diciéndole, ¿sabes lo que tienes que hacer con Joab? Yo no los pude matar, no pude acabar con ellos. ¿Qué te parece si tú los acabas? Aparentemente es como suenan estos versículos. Encárgate de ellos y que no vivan. Y cualquiera que lee la escritura va a entender y decir, uy, parece que tenía resentimiento y como él prometió no matarlos, le está encargando a Salomón que se encargue de ellos. Pero cuando leemos la Gemara, cuando leemos los dichos de los sabios de Israel, entendemos que hay un concepto mucho más profundo en las palabras del rey David, porque el rey David lo que le está diciendo a Salomón en estos pasajes de Primera de Reyes capítulo 2, está diciéndole, Joab, hijo de Sarbia, y Shimei, hijo de Gera, dice la Gemara que Shimei ben Gera era el rabí del rey Salomón, era su rabino. Para un judío, el rabino viene a ser casi como su padre. Mas Shimei ben Gera maldijo a David por lo que había hecho con Betsabé. Y en su entendimiento, Shimei ben Gera quería el bien para el pueblo de Israel. Y dijo, este hombre ha derramado tanta sangre y ha hecho cosas erróneas que es mejor que se quite de en medio. Mas no veía los decretos del Eterno a través de lo que hacía por medio de David. Y maldijo, fue un gran error que él cometió. No se maldice al rey de Israel. No se emite un juicio a la ligera sobre un hombre como David, en su generación el más grande. Y de acuerdo a la mente hebraica y a lo que enseñan los sabios de Israel, el rey David lo que le está diciendo a Salomón, en otras palabras, diciendo, Joab fue un grande hombre dentro del pueblo de Israel. Shimei fue un grande hombre dentro del pueblo de Israel. Cometieron grandes errores. Y si llegan a morir de muerte natural, van a ser llevados el día del juicio delante del trono de la gloria y ahí van a ser pesados las cosas buenas y las cosas malas. Posiblemente cuando se emita el decreto en el trono de la gloria, sus almas no logren entrar en el Olam Jabá por lo que hicieron aquí en la tierra. En otras palabras, está diciéndole David, te encargo, Salomón, que para que el alma de Joab y el alma de Shimei ben Gera no se pierdan en el Seol, tienen que morir no de muerte natural, sino tienes que matarlos, porque es la única manera de cómo la muerte de ellos va a cubrir por parte de sus culpas para que en el día del juicio sus almas puedan llegar al Olam Jabá. ¿Qué persona puede pedir esto?
antes de morir, alguien que te hizo mal, el mismo Mesías nos dice que tenemos que obrar justamente. Y el deseo de David, de acuerdo con el texto de Proverbios 11:31, el sufrimiento del justo en esta vida cubre por parte de sus transgresiones. Si uno se arrepiente es perdonado. Y aún cuando uno es muerto sin causa, la muerte del individuo es tenido como un tipo de pago en el día del juicio. Si la persona muere de muerte natural, todo lo que hizo en vida, sea bueno o sea malo, será puesto sobre la balanza. Pero si Joab y Shimei morían de muerte natural, serían enjuiciados delante del trono y existía la posibilidad de que su alma no entrara en el Olam Jabá. El rey David trae salvación para ellos. Las misericordias de David. Dice el Mesías en el libro de Lucas, capítulo 6, 27 al 28. Mas ustedes, los que escuchan, les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Porque si aman a los que los aman, ¿qué provecho tiene? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien a los que les hacen bien a ustedes, ¿qué gracia obtienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si le prestan a aquellos de quienes ustedes esperan recibir el pago, ¿qué provecho obtienen o qué gracia obtienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amen pues a sus enemigos, hagan el bien y presten, no esperando de ello nada, y será su galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno aún para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Libro de Lucas, capítulo 6. Y por último, tengo un ejemplo de Yeshua y Malco. Dice la escritura, que viene en el libro de Lucas, no puse la cita. Habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos tras el arroyo de Kidrón, donde había un huerto, en el cual entró Yeshua y sus discípulos. Les volvió pues a preguntar, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, a Yeshua Hanatzori. Y responde Yeshua, ya se los he dicho que yo soy. Pues a mí me buscan, dejen ir a estos, para que se cumpla la palabra que había sido dicha, de los que me diste ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía la espada, la sacó, hirió a un siervo del Cohen Gadol, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Yeshua entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, ¿acaso no lo he de beber? De acuerdo a la Gemara, cuando un leproso se presenta delante del Cohen y trae las avecillas, el pedazo de madera de cedro, el hisopo, el shenitolat, etcétera, etcétera, se hace el ritual y el ritual consta de diferentes partes, como lo hablamos al principio. Tiene que ser observado, enviado por 7 días, ya estando dentro del campamento, pero no entrando a su casa. Al 8º día tiene que regresar. Mas la Gemara nos dice que si una persona afligida con tzarats o un leproso, como se conoce tradicionalmente, llega a perder su oído derecho, su dedo pulgar derecho o el dedo gordo del pie derecho, donde se aplica la sangre de la purificación para quien tiene esta aflicción, jamás va a poder ser purificado o limpiado. Jamás podría volver a ser reincorporado a la comunidad de Israel. Pedro sabía esto. Yeshua sabía esto. La pregunta es, ¿leían la Gemara como hoy la conocemos? El Talmud todavía ni existía en ese tiempo. ¿Cómo es posible que Pedro y Yeshua conocen los conceptos de la comunidad de Israel? Y Yeshua sabe, Pedro sabe que si le corta el oído derecho a alguien que pertenece a la descendencia de los Kohanim, y si este varón, Malco, y los que están con él están hablando en contra del Mesías de Israel, ya no estoy diciendo hablando en contra de David, como Shimei habló en contra de David y lo maldijo. Aquí estamos hablando del Hijo del Eterno. Y Pedro sabe perfectamente quién es Yeshua y quiénes son los que lo están acusando. Y Pedro sabe la Gemara, sabe todo lo que viene dentro de la conciencia del pueblo de Israel por milenia, por generaciones. Pedro sabe que si le corta el oído a alguno de los que están ahí, siendo de la casa de los Kohanim, jamás van a poder ser reincorporados dentro de la comunidad de Israel.
¿Qué es lo que hace el Yeshua? Yeshua toma el oído y se lo vuelve a poner. Dice, la copa, el vaso que mi padre me ha dado, ¿acaso no lo tengo que beber? Ninguna alma del pueblo de Israel tiene que perderse, Simón Pedro, ni aun los que me acusan a mí. El Mesías perdona. El corazón del Mesías es salvar, restaurar, regenerar, unir a la comunidad. Y ese debe ser al menos la visión que debemos tener, no importa si nos llamamos raíces hebreas o mesiánicos o las dos casas de Israel o como cualquiera que sea la identidad que algunos queremos buscar tener dentro de la grande comunidad del pueblo de Israel, tenemos que seguir los pasos del Mesías, tenemos que ser obedientes, poner nuestras vidas por los que amamos, por la comunidad de Israel, dolernos de los demás cuando sufren, cuando padecen. Y es la única manera en cómo podremos ser identificados y ser llamados hijos del Elohim Altísimo.